amigos? Arrancamos la semana en Cuerpo Médico hablando pues de un tema muy interesante y que origina pues mucha mortandad en los varones en el mundo entero. Hoy día vamos a hablar del cáncer de próstata y también de otras afecciones que puede tener esta glándula masculina. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Muy bien, vamos a arrancar esta semana hablando pues de una de las enfermedades que genera mayor casos de mortandad de varones en el mundo entero, y en nuestro país lamentablemente se detectan más de 7.000 nuevos casos anuales, porque también es detectado en estadios muy tardes. Así que hoy día vamos a hablar del cáncer de próstata y de todo en relación pues a esta glándula masculina que genera siempre muchísima alerta en los varones. Vamos a tener a un especialista muy importante en estudios para que usted le haga la pregunta directamente en relación al cáncer de próstata y también otras afecciones que pueden afectar a la próstata. ¿Qué les parece si vemos un informe al respecto y entramos ya de lleno con sus preguntas y nuestro especialista? Amigos de Cuerpo Médico, en un cuadro general, la próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino y ayuda a producir el semen, que es el líquido que contiene el esperma. Hay que tener en cuenta que la próstata rodea el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo y, por ejemplo, la próstata de un joven tiene el tamaño aproximado de una nuez y ya con la edad aumenta lentamente su tamaño. También es importante saber que si se agranda demasiado puede causar problemas y este aumento de tamaño es muy común después de los 50 años. Hay que tener en cuenta que por las razones ya mencionadas y con el pasar de los años hay más probabilidades de tener problemas prostáticos, y algunos de los más comunes son, por ejemplo, la prostatitis, que es la inflamación generalmente causada por bacterias, la hiperlapsia prostática benigna, que es el agrandamiento de la próstata y que causa goteo después de orinar o la necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la noche. También podemos mencionar al cáncer de próstata, que es bastante común y el tratamiento normalmente responde bastante bien si es que esta alteración se detecta de manera temprana. Finalmente, algunas recomendaciones para mantener a la próstata en buenas condiciones. Por ejemplo, la hidratación adecuada, una alimentación baja en grasas saturadas y azúcares, así como también, amigos de Cuerpo Médico, mantenerse en actividad. No olvidemos que la prevención trae consigo salud. Gracias. Muy bien, recuerde que usted puede hacer sus preguntas directamente al especialista que el día de hoy nos acompaña. Vamos a darle la bienvenida al doctor Alberto Tejada Noriega. Él es médico, cirujano, urólogo, andrólogo, director médico del Instituto de Salud Especializado Andromed. Doctor Tejada, bienvenido a Cuerpo Médico, qué gusto tenerlo aquí ya en vivo con nosotros para responder todas sus consultas. Y queríamos en principio empezar a entender qué es esto de la próstata, ¿no? Y cuáles son pues las afecciones más recurrentes que puede afectar esta glándula masculina, doctor. Muy bien, yo creo que la próstata es una glándula que preocupa a los hombres, ¿no? Es una glándula que tenemos los hombres y que es una glándula reproductiva que está debajo de la vejiga, que es muy pequeñita, como el tamaño de una nuez cuando uno es joven. Y cuando uno crece en años, ¿no? Más del 50% de hombres mayores de 60 años ya tienen una glándula mucho más crecida y con ello problemas para miccionar, ¿no? O sea, es decir, conforme van pasando los años puede afectarse de todas maneras la próstata porque es el año. La mitad de todos los hombres mayores ya de 60, ya la próstata les creció y tienen francos problemas para miccionar. Pero cuando hablamos de enfermedades de la próstata, hablamos en realidad de tres cosas. De la inflamación, que puede a uno involucrarlo siendo joven, molestosa por cierto, del crecimiento benigno, que es la que estamos conversando, que la mayoría de hombres tenemos, me puedo sentir involucrado, y del cáncer. El cáncer, que es también uno de los cánceres más comunes de presentación en los hombres, pero que no necesariamente presenta sintomatología. Por eso le dicen, vaya usted al doctor, porque claro, si lo diagnostico tarde, el tratamiento es distinto y obviamente las consecuencias también. O sea, por lo general presenta síntomas ya cuando está en un estadio o una etapa avanzada. Exactamente. Yo creo que lo rico de esta conversación es de que muchos hombres que nos están escuchando pueden sentirse parte del problema, pero no necesariamente de que aquí se derive en una cosa mala. Lo importante es asistir al doctor
y no sentir que es normal orinar diferente, por ejemplo, ¿no? Perfecto, y de eso vamos a seguir hablando. Vamos rápidamente a una primera consulta porque van a empezar a entrar muchas llamadas y consultas. Vemos del Facebook, ahí está. Vamos a ver rápidamente la primera consulta. Enzo Guerra le pregunta, doctor, ¿la prostatitis no tratada podría llevar a desarrollar cáncer de próstata? Esta es una pregunta bastante recurrente cuando se habla, pues, ¿no? Sí, del cáncer. yo creo que Enzo tiene también toda la curiosidad de decir, yo padezco de una inflamación de la próstata desde muy joven. Y digo, estas infecciones recurrentes, que a veces no son por infecciones, sino son simplemente procesos inflamatorios en una persona que tiene cierta vulnerabilidad a tener inflamación en la glándula, ¿derivará en cáncer de próstata? No necesariamente. O sea, la molestia a una persona que tiene prostatitis siempre lo hace pensar que hay algo que no está siendo diagnosticado que lo lleva normalmente a esa inquietud. Pero no hay una relación. Cáncer de próstata, no hay causas claramente identificadas como predisponentes, salvo la herencia. O sea, si mi padre y mi tío tuvo cáncer de próstata, yo debo chequearme más frecuentemente. La prostatitis se cura en todo caso y no degeneraría pues, en un cáncer. Exactamente. A diferencia de otros órganos donde la inflamación crónica lleva al cáncer, acá no necesariamente es así. Perfecto. Vamos con una consulta. Llega desde Miraflores. Alonso, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Doctor, soy un operado de próstata desde hace 4 años. Tengo 81 años y hace un mes más o menos me hice hacer un examen de orina y sangre y salió que el índice, el antígeno prostático estaba en 2.8, más casi cercano a 3. Sabemos que lo normal es alrededor de 4, hasta 4, ¿no? ¿Qué probabilidades hay? ¿Por qué está así en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué probabilidades hay que vuelva a crecer la próstata y tenga que pasar otra operación? Buena pregunta. Sí, me parece Muchas gracias, buena, Alonso. me parece muy buena la pregunta, porque una persona que lo operan de la próstata, por eso que hicimos la distinción entre la inflamación, el crecimiento y el cáncer, ¿no? A ti lo que te han operado es de ese crecimiento benigno que tienen los hombres mayores. Mira, tienes 81, te han operado hace un tiempo, y lo que se hace en esos casos es hacer una tunelización de la próstata, porque la próstata crece y obstruye el canal de la orina. Entonces lo que hace el urólogo es a través del canal, o por cirugía abierta, pero ahora más frecuentemente por el canal urinario, hacer una suerte de un túnel para que uno pueda evacuar esa orina. Y esa próstata puede seguir creciendo. O sea, una persona operada de próstata por cualquiera de los procedimientos hoy día modernos mínimamente invasivos podría desarrollar un crecimiento relativamente no tan importante y tener un PSA en 2 puntos y tanto y ser normal. O sea, y tener 81 años, siéntete tranquilo que no debes tener mayor problema porque a mayor edad, menos influencia de cualquier cosa mala, ¿no? Perfecto. Vamos a otra consulta, nos vamos hasta Los Olivos. Diego, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Hola, ¿qué tal? Sí, quería consultar, ahora que la tecnología ha avanzado, ¿cuál es el mejor cirugía para la próstata y cómo debería ser la alimentación luego de esta operación? Perfecto, doctor. A ver, la inquietud de Diego se da por la cirugía, ¿no? Pero en realidad cuando uno plantea una solución quirúrgica, que no es la única, uno debe saber qué tamaño de próstata tenemos y qué otras oportunidades tenemos para resolver el problema. Porque lo primero que uno hace cuando ya comienza a orinar con cierta dificultad, a levantarse de noche, a tener urgencia para ir al baño que antes uno no tenía, orina frecuentemente, de a poquitos el chorro ya no sale hacia adelante sino hacia abajo o disminuye el volumen de eyaculación, ese hombre tiene ya un crecimiento de próstata. Y lo primero que puede tener como recurso son pastillitas, no necesariamente operación. Mucha gente queda en estación pastillas por tiempo indefinido y controlado. Algunos, cuando ya hay retenimiento urinario crónico, van hacia la cirugía. Entonces uno viene de menos a más. Preferible, si la próstata es pequeña, apelar a procedimientos poco invasivos, desde vaporización, resección transuretral o láser. Y ya, obviamente, si el tema es grande, uno puede contemplar la cirugía abierta, que antes era la rutina, hoy día ya no lo es. Muy bien, vamos con otra consulta. Están entrando muchas llamadas. Gracias por todos los que están llamando. Tenemos a Jorge desde Cercado de Lima. Jorge, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Mi consulta es la siguiente. Yo he tenido ya problemas yo tengo 43 años y he tenido problemas con la próstata, pero cuando me fui a recetar, el médico, los exámenes que me hicieron en general, salía que mi próstata bien y me dieron la posibilidad de que podía tener la próstata abacteriana, ¿no? La próstata abacteriana. He tomado Ofloxo, tengo problema de noche básicamente, ¿ya? Y he tomado Reteven también y a veces por momentos tengo este problema, no me curo hasta el momento. ¿Qué puedo tomar, doctor, o qué puedo hacer?
Bueno, tú por la edad que tienes, 43 años, todavía el proceso de crecimiento no se ha dado. O sea, tú entras más bien en la categoría de las prostatitis, no es lo que hablamos al comienzo. Inflamación. La próstata puede tener 3 enfermedades: la prostatitis, la inflamación, el crecimiento que se da vinculado a los años y el cáncer que se puede dar también en edad adulta, pero no necesariamente da síntomas. Lo tuyo es sintomático, te han catalogado de prostatitis, por eso te dan estos medicamentos relajantes de próstata o que hacen de que uno no contraiga la vejiga, que es el Reteven, para que tú de pronto puedas orinar más calmo. Efectivamente, muchas de las prostatitis, la mal llamada itis, no necesariamente hay infecciones. Unos sí, unos no. Hay las famosas prostatitis abacterianas, que no hay bacterias. Habría que controlar otros factores inherentes a tu alimentación, a tu estilo de vida, para ver cómo se te da una medicación personalizada. No existe una varita mágica para tratar un tema tan inespecífico como la prostatitis. Imaginamos que también, ¿no? De acuerdo a la edad, también es un tratamiento a largo plazo. Y también ¿no? influye mucho el estilo de vida y la personalidad de alguien. O sea, nosotros tenemos nuestro cable a tierra en algunos órganos vulnerables. Uno de ellos podría ser la próstata, por ejemplo. Perfecto. Bien, vamos con otra consulta. Carmen, gracias por llamar desde Pueblo Libre. ¿Cuál es su pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, una consulta. Mi padre tiene 84 años, tiene una displasia prostática. Lo iban a operar el 16 de marzo, pero bueno, lamentablemente del año pasado por todo esto se suspendió. Actualmente está con una sonda, la cual se la cambian cada 15 días. Mi pregunta es, ¿qué problemas podría generarle la sonda si no se opera hasta que se levante toda esta coyuntura? Buena Eso debe pregunta. estar pasándole a mucha gente, aunque parezca mentira, porque hoy día los hospitales están teniendo ciertas restricciones y la gente también está yendo menos porque tiene miedo a contagiarse. Y de verdad, así como su papá, muchas personas están con una sonda porque ya no están orinando. Y yo creo que debería establecer una atención más cercana a ver si realmente su papá podría estar sin la sonda. Porque, ojo, uno puede llegar a la retención completa y colocarle la sonda, pero no necesariamente se debe quedar en esa estación. ¿Esa sonda para qué se le coloca? Lo que pasa es que llegó el momento en esta persona en la cual él ya no pudo orinar nada. Entonces le colocaron la sonda para que él por ahí pueda evacúe. funcionar sus Puede riñones y funcionar. evacuar la orina. Pero muchos de los que han tenido sonda, uno los puede retirar y medicarlo y orinar espontáneamente. O sea, podríamos postergar un poquito más la misma decisión a lo mejor de operar, pero sin tener la sonda, porque la sonda puesta, sí, pues lamentablemente pueden haber infecciones crónicas, porque no es una cosa que si no se cambia, y aún cambiándosela, puede tener cierto tipo de problemas de inflamaciones e infecciones al estar permanentemente. Entonces, una interconsulta para que vea al papá. Yo creo que y debería se haber ahí un evalúe la- profesional, a lo mejor por ahí se la pueden quitar, le pueden medicar, y por ahí se da con la sorpresa que orina, y bueno, puede estar menos complicada con el tema de la infección que la propia sonda crónica tiene, ¿no? Perfecto. Vamos con otra consulta. Nos vamos hasta San Martín de Porres. César, gracias por llamar. Te escuchamos. Buenas tardes, gracias antemano por la respuesta. Doctor, muy buenas tardes. Yo sufro de la prostatitis. Estoy tomando terazoxina, que me indicaron el médico. Y yo quisiera saber que a veces dejo de tomar la terazoxina y bueno, pues se me hace un poco difícil miccionar. Y bueno, pues tengo que reanudar con la terazoxina. No sé si ya requerirá una operación o no, porque en la noche voy 2 a 3 veces a miccionar. Entonces, eso quería yo consultarle, ¿Qué doctor. edad Gracias. tiene César? 61 años. 61. A ver, César tiene, por la edad, la dijiste muy bien, ¿eh? O sea, la edad es un tema importante. 61, él ya tiene ese 50% de hombres que tienen ya una próstata grande y una obstrucción para orinar. La terazoxina es un dilatador de este canal que hay que tomarlo indefinidamente. Eso de que el doctor me entregó 30 días porque me vio y yo ya tomé, ya paré la medicación, no es verdad. Esto se controla, no se cura. A la hora de tomar este medicamento, lo que estoy haciendo es dilatar el canal de la salida de orina para que yo fluya. Yo la dejo de tomar e inmediatamente se me vuelve a obstruir. Entonces, tome terazoxina, ahora se toma tamsulosina, que es una molécula un poco más moderna, e igualmente hay como genérico, o sea, no tiene que ser un producto caro ni de marca, y con eso usted tiene mucho tiempo de buena micción. Ahora, si de pronto sigue reteniendo orina, porque uno puede determinar que toma pastilla igualmente retiene, entonces sí ya tiene que pensar en la cirugía como una opción. Y está más o menos en la edad en la cual uno comienza a presentar esa opción a partir de los 60 años. Perfecto. Vámonos ahora hasta el Cusco. Luz, gracias por llamar. Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Doctor, buen día. Mi papá en septiembre le han diagnosticado de cáncer de próstata. Actualmente está tomando Vical. Inició con un antígeno prostático de 39 y está en 4. Y actualmente presenta calambres de pies. Mi pregunta es,
¿Se tendría que hacer una tomografía pensando que hay una metástasis ya? Siempre. Cuando uno tiene un cáncer, que ya es otra cosa distinta, hay un tumor que está adherido a la próstata y lo está invadiendo, ahí el estadiaje o la penetración del cáncer es muy importante. O sea, siempre un estudio integral es importante porque el abordaje hormonal o no hormonal en el control de la enfermedad marca la diferencia, ¿no? En el caso de su papá, que no se piensa por una cirugía, están yendo por un tratamiento para controlarlo. Por eso que el PSA ve que cayó de 30 y tantos a 4, pero igual no puede ser que no sea suficiente y hay necesidad de ajustes en los medicamentos, porque hay una gran variedad de productos hoy día hormonales, o sea, con incidencia para bloquear las hormonas, que eso para el tumor, y también para la resistencia, en caso que eso comience a aparecer más adelante, ¿no? O sea, consulte a su médico, sobre todo a un oncólogo, urólogo, para que vea cómo controla ese proceso de enfermedad. Perfecto, doctor Tejada. Lamentablemente el tiempo nos ha jugado una mala pasada, lo comprometemos a que nos vuelva a visitar porque han quedado muchísimas preguntas aún por responder, pero queríamos irnos con recomendaciones puntuales a propósito también del tema de la prevención, porque muchas veces se tiene temor, ¿no?, a este examen prostático, del cual pues ya se ha hablado muchísimo. Por favor, sus recomendaciones. Sí, que yo creo que hay que aceptar el problema prostático como parte del envejecimiento normal de una persona, que hay soluciones con medicamentos que uno no tiene que hacer, no tiene que dañar sus riñones porque no va al doctor y no toma una pastilla o tiene que estar levantándose todos los días en la noche y considerar que eso es parte normal. Yo creo que hay hoy día medicamentos, hoy día hay cirugías mínimamente invasivas, láser, vaporización, que una persona hasta ambulatoriamente se puede intervenir hoy día, ya no es la cirugía del pasado y no hay que verlo esto como un tema complicado. Y el cáncer, hay que ir al examen más por el tema de detectarlo prontamente, porque no hay nada que uno pueda tomar para evitarlo. O sea, si ya saliste con el diseño para ser diagnosticado de eso, lo importante es que sea en el tiempo más breve para ser curativo y no ser simplemente paliativo. ¿A partir de qué edad entonces el examen, doctor? Yo diría que a partir de los 50 años para la población normal, pero si mis familiares, yo tengo a mi papá, mi tío que ha tenido cáncer de próstata, eso debe a bajar la edad y hacer más frecuentes los estudios y hacerse su PSA, que es un examen muy sencillito que nos puede medir la velocidad del crecimiento de este indicador, que yo creo que es importante para el diagnóstico de lo malo de la próstata. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Alberto Tejada Noriega, pues él es médico, cirujano, urólogo, andrólogo, lo vamos a tener seguramente también en otras oportunidades en Cuerpo Médico. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa rapidito y regresamos con Sara Busabán, nuestra nutricionista, quien va a hablar de la relación del tomate y también de la próstata. Regresamos, no se muevan. Gracias, doctor. Lamentablemente lo de peso. Amigos, muy buenas tardes. Ya lo han escuchado el doctor Tejada, lo importante que también es la prevención en esos problemas que son parte del proceso de envejecimiento, como es el agrandamiento benigno de la próstata. De hecho, el día de hoy queremos hablar de la relación del tomate con esta glándula tan importante. Y es que el tomate en su cáscara y también en su pulpa tiene un betacaroteno, que es un tipo de vitamina A que se llama licopeno, que ya diferentes estudios han demostrado que tiene la capacidad de poder ayudar en la prevención de este crecimiento. Incluso cuando ya se presenta un cáncer también es beneficioso. De hecho, un estudio estudió a 48,000 hombres durante 4 años y se dieron cuenta que aquellos que consumían 10 porciones de tomate o salsa de tomate o sopa de tomate, incluso esa salsa que solemos utilizar para acompañar el pollo a la brasa, pues reducen hasta en un 34% este crecimiento benigno. De tal manera que consumir tomate con frecuencia es una buena práctica para prevenir
este tipo de agrandamientos. Ahora, vámonos un poquito a ver aquí las alternativas que hemos traído. De hecho, mientras más concentrado está esta pulpa, mayor concentración de tomate. Si yo hablo, por ejemplo, de 100 gramos de tomate, que es más o menos una unidad, entonces yo puedo tener hasta 2 miligramos de licopeno en esta cantidad. Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de esta salsa, que es esta salsa que acompañamos muchas veces al pollito a la brasa, alcanzo a tener hasta 13 miligramos de este componente. Pero la sopa de tomate, que uno la puede hacer clásicamente con un licuado de tomate como este, y luego lo coloco en mi olla, tal cual lo voy a preparar para mí. Por ejemplo, tallarines con salsa roja, un poquito de sal, un poquito de ajo, un poquito de albahaca si quiero, lo hago hasta que termine de cocer, reduzco un poquito, puedo alcanzar hasta los casi 8 miligramos de licopeno. De hecho, siempre cuando hablamos de estas comparaciones estamos pensando en 100 gramos o miligramos de alimento. Por eso, en este caso, debido a que en la sopa de tomate yo puedo tener más cantidad de tomate, convendría la sopa de tomate con frecuencia en el varón. Así estamos teniendo de pronto en un plato cerca de 200 miligramos o 200 mililitros de sopa de tomate y con eso cerca de 16 miligramos de licopeno. De tal manera que es una buena manera de ayudar al varón a prevenir este crecimiento. Buenísimo. El pimentón, Sarita. El pimentón es diferente, es otro alimento, no tiene licopeno como lo tiene el tomate. El tomate es la voz si queremos prevenir este crecimiento. Ojo que por si acaso eso no son temas curativos, son simplemente medidas saludables que contribuyen con la salud, en este caso del varón. El tomate conveniente para todos los varones. Muchas gracias por su preferencia. Mañana a la 1 de la tarde los especialistas van a responder sobre la obesidad, así que vaya listando sus preguntas y recuerde que Cuerpo Médico también va a las 5 de la tarde. Nos vemos a las 5. Cuídense. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda edición del Día de Cuerpo Médico. Me acompaña como todas las tardes mi compañera, nuestra nutricionista Sara Gusaba. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Jenny. Pues muy bien y contentísima de estar nuevamente con todos ustedes aquí en Cuerpo Médico. Muy bien, y vamos a estar en esta edición, como siempre, compartiendo importante información sobre los temas que usted nos está pidiendo que conversemos en Momentos con el Especialista. Sin duda alguna, la adultez mayor o de repente pues el envejecimiento es uno de los temas que se dicen es la conquista de la humanidad, porque cada vez más la ciencia, la salud va avanzando y la esperanza de vida de los seres humanos se prolonga. Pero también esto es un reto, porque cómo brindamos pues calidad de vida y también integración a aquellas personas que van avanzando en años, y también pues supone el reto de la integridad. Hoy tenemos a un especialista, un médico geriatra del Hospital Nacional Alberto Zagual Sologuren, al doctor César Villacrés, con quien vamos a hablar sobre las enfermedades propias del adulto mayor y también cómo avanzar en edad con calidad de vida. Doctor Villacrés, bienvenido a Cuerpo Médico. Hola, buenas tardes, Sara, Jenny. Gusto de estar con ustedes. Doctor Villacrés, justamente conversábamos un inicio, ¿no? Dando inicio pues al tema de hoy. Es un tema que muchas personas nos están solicitando porque incluso por pandemia se visibiliza mucho más la presencia que tenemos en algunos hogares de adultos mayores. Lamentablemente muchas veces el adulto mayor, ¿no? Por sí mismo se aísla en un cuarto, de repente no quiere participar, pero ahora que estamos en pandemia y estamos prácticamente todos en casa, se visibiliza su presencia y uno repara en el hecho de que uno necesita calidad de vida, no solamente para los más jóvenes, sino también para nuestros adultos mayores. Sí. Y en ese sentido... muchas veces... Sí, doctor. Y en ese sentido, ¿cómo es que logramos todo ello? Sí,
lo que tú dices es muy cierto. O sea, nuestros adultos mayores muchas veces son invisibilizados, ya que muchas veces aislados en nuestras casas, ¿no? Nosotros podemos hablar inclusive de los cambios sociales y demográficos que han pasado en los últimos años, y en los últimos años la cantidad de adultos mayores prácticamente se ha duplicado, pasando casi de 2 millones a 4 millones, y la proyección es que más o menos al 2050 seamos 8 millones de ancianos, lo que era más o menos nuestra población hace 50 años atrás o 60 años atrás. Entonces, estamos viendo un crecimiento importante en este tipo de poblaciones. Y en este tipo de población, que es la población más vulnerable, y eso es lo que nos ha demostrado la pandemia, obviamente que se van a presentar mucha mayor cantidad de procesos infecciosos y de enfermedades crónicas. Adicionalmente a esto, vamos a ver que estas enfermedades van a tener ciertas condiciones que van a desmejorar su calidad de vida. Y es el reto tanto de la familia, la sociedad y el sector sanitario, dar y hacer que estas condiciones mejoren y darle una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores. Sí, doctor, de hecho lo que nos comenta, bueno, ya es algo que lo sabemos, ¿no? Pero tal vez aquí, desde lo que siempre tenemos como motivación en el programa, el tema preventivo, tal vez la pregunta del millón es cómo llegar a viejo lo más joven posible, ¿no? De hecho, somos adultos mayores desde que tenemos 60 años, pero ¿qué tanto marca cómo hemos vivido durante esta juventud para llegar a unos 60, 70, 80, 90, paraditos, como quien dice, ¿no? Sí, o sea, lo que tenemos que entender que la salud es todo un proceso, y durante toda la vida tenemos que tener un estilo de vida saludable. Eso es lo principal. Tener un estilo de vida saludable, con una buena y adecuada nutrición, unos controles médicos de acuerdo al estadio de vida que nosotros tengamos, y esto obviamente va a repercutir cuando nosotros somos ancianos. Y lo más importante en los ancianos, como usted está diciendo, es la prevención de todas las enfermedades que podamos tener, dentro de ellas la prevención de las enfermedades crónicas y algunas enfermedades agudas que van a disminuir la calidad de vida de los ancianos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es lo que tenemos que tener claro. En primer lugar, los estilos de vida saludable, con una buena nutrición, y esto va a repercutir de manera positiva en los estadios más avanzados de la edad. Lo otro es tener controles médicos por especialistas de acuerdo al grupo etario. En los grupos de adultos mayores, estos pacientes deben de ser evaluados inicialmente por los médicos de cabecera, médicos de familia. En caso de que tengan alguna vulnerabilidad o fragilidad, deben de pasar a especialistas como el geriatra o el médico internista entrenado en el manejo de adultos mayores, que puedan hacer un manejo adecuado de todos estos tipos de problemas. Recordemos que la enfermedad en el adulto mayor es diferente a la edad a la que se puede presentar en una edad mucho más joven. En el adulto mayor tenemos varios factores que se asocian a estos problemas de morbilidad en el anciano. Doctor Villacrés, y de acuerdo a la prevalencia y a la data que ustedes manejan atendiendo pues adultos mayores prácticamente todos los días, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que se presentan pues una vez el peruano va llegando a el envejecimiento? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido una transición epidemiológica en la que antes las enfermedades infecciosas eran las más prevalentes en los adultos mayores. Pero esto no significa que las otras enfermedades, las enfermedades crónicas, eran las que se podían presentar de manera permanente. Lo que hemos visto es que cuando hablamos de infecciones agudas, las neumonías, las infecciones urinarias, las septicemias son las principales causas de enfermedad y hospitalización de los adultos mayores. Y lo que nosotros llamamos enfermedades crónicas o enfermedades prevalentes, dentro de ellas está la hipertensión, la diabetes, las enfermedades metabólicas, las enfermedades osteomusculares y las neoplasias y las infecciones, los procesos respiratorios crónicos que van a producir este tipo de carga de enfermedad de los adultos mayores en el Perú. Doctor, ¿y qué cosas del estilo de vida de un adulto mayor son los que de alguna manera deprimen o limitan justamente el mantenerse cada vez más activos, ¿no? Por ejemplo, hay adultos mayores que por ser adultos mayores muchas veces sienten que, bueno, ya no puedo hacer más cosas y digamos optan por una vida bastante sedentaria, de poco movimiento. O sea, ¿qué cosas del estilo de vida clásico de adulto mayor acelera más bien este proceso de envejecimiento y qué recomendaciones darle para estar cada vez mejor, ¿no? Me pongo a pensar también en el tema de las caídas, Jenny, claro, que es un tema que complica tanto al adulto mayor, ¿no? Claro que sí. Lo que principalmente limita a un adulto mayor es la pérdida de funcionalidad, y esto se debe a muchos factores, ¿no? En primer lugar, a no tener las enfermedades crónicas propias del adulto mayor bien controladas, ¿no? Es un principal factor que tenemos que siempre controlar los médicos. Las otras condiciones que pueden producir
pérdida de la funcionalidad y con esto la calidad de vida es la disminución de las actividades funcionales de la vida diaria. Y esto se debe a las limitaciones que se pueden producir por la falta de capacidad de moverse o hacer actividad. No significa que un anciano que tenga ciertas enfermedades prevalentes no pueda moverse, al contrario. Tenemos que estimular la movilización de los adultos mayores, pero de acuerdo a sus condiciones. Si por decirle, una persona antes podía caminar 5 o 10 cuadras o hacer una pequeña maratón o hacer algún pequeño trote en el parque, y ahora tiene ciertas limitaciones porque tiene una artrosis, porque tiene un problemita en el pie o porque tiene un problema en la espalda o problemita en el cuello, entonces lo que tenemos que es adaptar esa capacidad funcional. Entonces, eso es un trabajo que se tiene que hacer de manera conjunta con la familia y también con el mismo entorno social, porque muchas veces encontramos estas limitaciones de no poder moverse tanto en la comunidad y esa interacción social que es muy importante porque no tenemos las condiciones en la misma comunidad. Entonces, es un proceso en el cual tenemos que comprometer tanto a la comunidad, a la sociedad y a la familia y al entorno médico para poder hacer un manejo de esto. Doctor Villacrés, y justo yendo a colación con lo que usted nos está diciendo, ¿no? y muy importante lo que preguntó Sarita, sabemos que lo que se trata pues es garantizar el bienestar físico, emocional y social, sobre todo del adulto mayor, porque digamos que ahí es donde radica el hecho de que de repente podría no generarse mayores patologías de repente en el ámbito emocional psicológico. ¿Cuál es la recomendación puntual para la familia que muchas veces, ¿no? por querer de repente guarecer, cuidar, ¿no? a este adulto mayor de las caídas, de repente ahora del contagio en la calle por el COVID, terminamos de repente aislando al propio adulto mayor y generando pues estas situaciones contraproducentes? ¿Qué puntualmente podríamos hacer? En primer lugar, entender que un adulto mayor no es una persona con discapacidad per se. Entonces, una persona adulta mayor tiene que estar integrada al entorno familiar y social. Obviamente estamos en una época de pandemia y lo que primero tiene que primar es los controles que están establecidos por el gobierno para poder evitar los contagios. Eso es cierto, pero eso no significa que la persona no deba de interactuar socialmente a nivel familiar y a nivel de comunidad. O sea, la vejez no es una enfermedad. Claro. Exactamente, la vejez es una parte importante de la vida y si la llevamos de una manera adecuada es una de las etapas más hermosas que podemos disfrutar. Entonces, no tenemos que limitar a nuestros padres, ¿no? O sea, como ustedes mencionaron, la caída es un problema frecuente en los adultos mayores. De cada 100 ancianos, 30 se caen, entonces por eso no tenemos que hacer que el abuelito salga a la calle, que no se mueva. No, al contrario, inmovilizar a la persona significa que su calidad de vida va a bajar y aparte eso va a tener problemas funcionales y metabólicos muy importantes. La masa muscular va a disminuir, los rangos articulares van a disminuir, la circulación sanguínea se va a ver alterada y dentro de eso van a producirse algunos problemas inclusive de dismovilidad que ya puede ser tan severa que inclusive puede llegar a producir las que son las úlceras por presión. Entonces, que son problemas que se pueden ver que ya van a decidir una peor calidad de vida y que van a ir acompañadas de un mayor dolor. Entonces, por lo tanto, uno de los principales ejes que tenemos que tener en los adultos mayores en la época de la senectud es la movilidad. Obviamente, adaptado a cada necesidad de cada persona, porque esto va a permitir mejorar y prevenir muchas enfermedades. Muchas veces decimos que la enfermedad es que se puede curar con pastillas. No, el 80-90% de nuestros problemas sanitarios se solucionan con problemas preventivos y muchos de los problemas de los adultos mayores haciendo que estos interactúen socialmente para tener una funcionalidad adecuada y evitar la dependencia. Y cuán importante es la actitud y en realidad ese proceso de mantener la socialización, Jenny, es fundamental, ¿no? De hecho, estamos aprendiendo no solamente ahora en pandemia, sino en tanto tiempo que el socializar, el comunicarse, el hablar, el escuchar, digamos, son actividades humanas que permiten conservar de alguna manera el estado emocional de la persona. Yo siempre, no solamente del adulto mayor, sino desde la niñez, ¿no? Yo siempre he pensado, cuando yo llegue a esa etapa en que, digamos, ya tenga que descansar del trabajo, ya crié a todos mis hijos, me voy a poner a bailar marinera, que es algo que a mí me va a encantar aprender, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que quisiera tener cuando sea adulto mayor esos momentos en que ya verdaderamente es una etapa que uno debería verla así, ¿no? No solamente uno mismo, sino el entorno familiar, como bien has dicho. Claro. A veces limitamos al abuelito y ahí va mi pregunta, doctor. ¿Qué cosas en la casa deberíamos o son prácticas que son finalmente errores comunes, ¿no? Como por ejemplo, superabrigar a un adulto mayor, pensar que de pronto no puede masticar y que su dieta pues tiene que ser
obviamente hay Solo adaptaciones papillas, que hacer, pero que se le da, digamos, a él se le cocina una cosa aparte porque creemos que no va a poder comer algo, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos errores frecuentes que a veces tenemos con nuestros adultos mayores y que más bien los limitamos? Dos preguntas muy buenas. La primera sobre las condiciones que tiene que tener la casa. Muchas de las casas en Perú, y eso es algo muy evidente, es la autoconstrucción, ¿no? Entonces es probablemente una de las causas más importantes de dismovilidad de los adultos mayores. Tenemos casitas, pues, cuando vamos a la periferia de Lima, en cerros, donde la limitación funcional pues, va a ser poder subir, bajar escaleras. Entonces eso es un punto muy importante. Ahora, dentro del domicilio, ¿qué limitantes tenemos? Las que tú mencionaste en primer lugar, la sobreobligación de los pacientes en verano, ¿no? Y entonces eso produce deshidratación y eso puede producir inclusive que se pueda alterar una sustancia que se llama el sodio y esto puede producir unas alucinaciones y unos delirios y por lo tanto eso va a requerir inclusive hospitalizaciones, ¿no? Otra de las causas más importantes es evitar que la persona en lugares controlados no tenga la movilidad adecuada. Mamá, ya no hagas esto, mamá, ya no cocines, mamá, ya no hagas el arrocito, mamá, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces ya la mamá ya no tiene nada que hacer y al final de cuentas se van quedando dormiditos, van perdiendo esa capacidad cognitiva y esa capacidad funcional. Personas que lo pueden hacer por el miedo a esto. Entonces, obviamente que si existe un temor que pueda presentarse en alguna persona, tiene que ser evaluado para poder manejarlo esto de manera adecuada y evitar esto. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que a veces la poca luminosidad que podamos tener en la casa puede generar caídas en los adultos mayores o las alteraciones o las condiciones arquitectónicas de las casas pueden producir ciertas limitaciones que no permitan el normal desenvolvimiento de las personas. Lo otro es la parte social también que tenemos. Doctor Villacrés. Bien, la presencia en algunos casos de mascotas, que eso puede alegrar al adulto mayor, hay que tenerlo. Sí, justamente, y felizmente, doctor Villacrés, también cada vez más, ¿no? Incluso hemos visto pues municipios y centros de esparcimiento que tienen grupos de adultos mayor que están pues reuniendo, ¿no? A los mayores de los distritos, de las casas o de repente incluso hasta el mismo seguro social, ¿no? Los CAEM que se llaman, ¿no? Los SEM que se van juntando, tenían viajes incluso antes de pandemia y ahora también realizan pues cursos, charlas a manera virtual. Y esto también es buenísimo porque permite la sociabilización en esta etapa maravillosa con otros adultos mayores en las cuales se puede compartir no solamente experiencias de cursos, ¿no? Sino también pues experiencias maravillosas que entre esos se nutren, ¿no? Sí, y además sentirse vivo, Jenny, ¿no? A veces uno piensa que, como tú decías, ¿no? El ser adulto mayor no es ser enfermo. Exacto. Es más bien una nueva etapa de la vida que hay tantas cosas que uno podría hacer, ¿no? Maravilloso, vamos a ver si podemos. Ahí hemos retomado justo el contacto con el doctor Villacrés. Buenas, ¿qué tal? Sí, justo conversábamos sobre estos grupos que se propician de propios adultos mayores para seguir pues con su crecimiento en el tema del aprendizaje y la sociabilización. Sí, justamente eso es muy importante, como lo que estuvimos hablando, ¿no? La socialización que se puede hacer entre los adultos mayores es muy importante. Incluso mis padres están dentro de estos clubes de los adultos mayores y que permite la socialización y les da una calidad de vida increíble. O sea, este tipo de actividades que se hacían pre-pandemia han ayudado mucho en la calidad de vida de los ancianos. Combate la depresión, disminuye los deterioros cognitivos, estimula la funcionalidad, o sea, hace que lleven un estilo de vida saludable y permite que a veces los tipos de problemas o cosas en común que tengan los ancianos lo compartan y eso permite también bajar las tensiones y poder hacer algo mucho más amigable, ¿no? Hacer que el sistema sanitario sea más amigable para el anciano. Ese es un reto sin duda. Eso es muy importante. Muy bien, doctor Villacrés, queremos terminar esta primera parte, porque sabemos que hay muchísimo aún que conversar con usted y aprender de usted. Queríamos quedarnos con recomendaciones y dar fuerzas, porque lo vamos a seguir teniendo pues en el programa, porque sin duda este tema, ¿no? Para este grupo etario, el adulto mayor, da para muchísimo más y vamos a seguir hablando pues en Cuerpo Médico. Pero queremos terminar esta primera edición con recomendaciones, por favor. Bueno, en primer lugar, en esta época de pandemia, lo primero que les tendría que recomendar es que la vacuna se tiene que hacer de manera constante para todos los adultos mayores. Es segura, es la mejor opción para prevenir la enfermedad que ahora está prevalentemente, que es el COVID. Entonces, no tengan miedo a la vacunación. Eso, en primer lugar, para nuestros adultos mayores. En segundo lugar, mantener una vida saludable.
¿Qué significa tener una vida saludable? Tener una nutrición adecuada, que no significa dejar de comer las cosas ricas. Eso es lo que yo siempre le digo a mis pacientes. O sea, tienen que seguir consumiendo las cosas que nos agradan, porque somos un país tan diferente y tan diverso y tenemos una rica gastronomía que tenemos que aprovecharla al máximo para poder disfrutar de ello, ¿no? En tercer lugar, mantener una funcionalidad adecuada, haciendo las actividades y haciendo ejercicio de acuerdo a nuestra capacidad funcional. Y 4, si es que tenemos algún tipo de enfermedad, tenemos que seguir al pie de la letra las indicaciones de nuestros médicos, porque eso es algo muy importante para evitar el mal manejo de estos problemas sanitarios. Y lo último y lo más importante es que si nosotros tenemos un problema médico, por favor acudamos a los centros de salud. En este caso, a pesar de que puedan haber algunas limitantes, la teleconsulta u otras medidas que está tomando el Estado peruano para poder hacer frente a esta pandemia, permiten por lo menos tener una ventana de apoyo hacia todos ustedes, los adultos mayores. Buenísimo, muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor César Villacrés, médico geriatra del Hospital Nacional Alberto Zaval Sologuren, con quien hemos conversado en esta primera oportunidad sobre cómo hacer el tratamiento casa del adulto mayor. Es un tema que vamos a seguir tocando y además también no solamente pues vamos a ver, como hemos visto con el geriatra, sino también en el ámbito nutricional, porque también hay muchos adultos mayores ahorita que por ahí pues bajan y caen en el tema de la anemia. Sé que es un tema importante. Así es, una de las frecuentes, digamos, condiciones referidas a la nutrición es la anemia que pueden tener el adulto mayor, así que de eso, pero a precisión, lo vamos a tocar en nuestro segmento Momento de Nutrición en unos minutos. Muy bien, pero antes de ir a la pausa, les vamos a dejar con información a propósito de cómo va pues este Plan Nacional de Vacunación. Ya sabemos que hay muchos que ya se han aplicado la segunda dosis. Lo dejamos con eso y regresamos con Momentos de Nutrición. No se mueva. Mi nombre es Tania Tello Rodríguez, soy médico geriatra del Hospital Cayetano Heredia, con más de 12 años de servicio en esta especialidad. Los adultos mayores son población vulnerable para el COVID-19, motivo por el cual deben ser vacunados. Para estar protegido tienes que recibir 2 dosis de la vacuna. No te olvides de regresar por tu segunda dosis al mismo lugar donde fuiste vacunado. La vacuna contra el COVID-19 previene las formas severas que podrían causar la muerte de la persona adulta mayor. Pongo el hombro por el Perú, yo me vacuno. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Amigos, muy buenas tardes. Hoy en Cuerpo Médico estamos dedicando el programa al adulto mayor y por supuesto en Momento de Nutrición no nos vamos a quedar atrás. Vamos a hablar de un problema frecuente en la nutrición de los adultos mayores. Sin embargo, esto no quiere decir que se deba normalizar. Me refiero a la anemia. Ahora, tenemos que tener bien en claro que no existe solamente un tipo de anemia. La que más conocemos es aquella anemia donde los niveles de hemoglobina bajan porque hay una deficiencia de hierro. Y a esa anemia le llamamos anemia ferropénica. Y también tenemos que tener en cuenta que las anemias en el adulto mayor no se manifiestan necesariamente de la misma manera que en una persona joven. Mientras que en el joven, cuando uno tiene una anemia por falta de hierro, se siente débil, apático, irritable, como que no se concentra muy bien. En el caso del adulto mayor, se manifiesta con la menor fuerza muscular y con el menor rendimiento físico también. Y eso es una de las cosas que tal vez afecta muchísimo, incluso emocionalmente, porque desanima al adulto mayor. Pero además también tenemos el ácido fólico, que es un tipo de vitamina B que también podría estar deficiente en el adulto mayor y que generalmente se denomina esa una anemia megaloblástica. Y finalmente la anemia por deficiencia de vitamina B12, que ocurre muy pocas veces por la dieta, sino que principalmente porque el adulto mayor tiene menos capacidad para absorber esa vitamina B12. Y en ese caso empiezo contándoles que cuando se presenta la anemia
perniciosa, es decir, por falta de vitamina B12 hay que suplementar necesariamente, a diferencia de las otras dos que acabo de mencionar. Obviamente tenemos que tener en cuenta por qué es que está produciéndose esa anemia. No todas las veces es por un tema dietético, a veces tiene que ver con una enfermedad crónica de fondo, como por ejemplo una insuficiencia renal crónica. Pero indistintamente de la causa, la dieta tiene que estar reforzada. Y hoy quiero mostrarles simplemente algunos alimentos que pueden ayudarlos a cubrir estas necesidades. Y voy a empezar por este alimento de acá que ustedes lo van a reconocer y que es el hígado de pollo. Un adulto mayor necesita cerca de 400 microgramos, esa es la unidad de medida, de ácido fólico. El hígado de pollo les da cerca de 700 en estos 100 gramitos únicamente. Así que imagínense con una cantidad pequeña como esta, que se la pueden dar en 2 momentos del día, ya cubren todo el ácido fólico que necesita en ese día. Pero no solamente eso, sino que el garbanzo, que es una menestra que en realidad tendríamos que consumirla con más frecuencia, no solamente por la cantidad de vitaminas, minerales que tiene, sino también porque es una buena fuente de proteína vegetal. Esta también es una muy buena fuente de ácido fólico y tiene aproximadamente cerca de 500 microgramos en una cantidad como esta, que es una tacita. Otro alimento que también podemos mencionar respecto del ácido fólico es la espinaca, que si somos adultos mayores a veces consumirla fresca, cruda, como no siempre hay una buena dentición, podría un poco limitar el aprovechar este alimento. Entonces, cocida de esta manera, también es una buena fuente de ácido fólico que no debe estar en deficiencia en el adulto mayor. Tenemos otros alimentos, por ejemplo, la palta, que también es una buena opción. Además, es blandita y es muy fácil de masticar, le da una buena cantidad de energía al adulto mayor. Y luego, ya pasándome a los alimentos ricos en hierro, de hecho siempre hemos mencionado el vaso, la sangrecita, el hígado de pollo o de res son excelentes fuentes. Y miren que les traigo acá exactamente una cantidad de 100 gramos de sangrecita. Miren ustedes que es una cantidad pequeñita nada más. Ojalá que puedan apreciar la proporcionalidad en la cámara. Este es un platito del tamaño de una tacita de té. Y miren que en el círculo interno cubre suficientemente los 100 gramos. Y con esto yo tengo 29,9 gramos o miligramos, perdón, de hierro, que cubre ampliamente la cantidad de hierro que un adulto mayor necesita en el día. De tal manera que sí, hay alimentos clave que no deberían faltar en la dieta del adulto mayor y estos que les mostramos el día de hoy son parte de esta lista, sobre todo, Jenny, si queremos evitar la anemia o mejorar un estado de anemia en un paciente mayor. Sara, muchas veces se llega a pensar de que el adulto mayor solamente come sopitas y mazamorritas, cuando hay una variedad buenísima en la cual incluso uno puede elevar después un nivel de hierro. Ahora, yo tengo una consulta. ¿Qué ocurre con estos suplementos proteicos con polvo y con bebidas que se han vuelto tan común en el mercado, ¿no? Sí. Que incluso los promocionan como si fuese un suplemento, una bebida que debería todo adulto mayor empezar a tomar. Sí, muy importante lo que mencionas, Jenny, porque tenemos diferentes tipos de suplementos y unos se enfocan en proteínas, otros en vitaminas y minerales. Hay que recordar que buena parte de los adultos mayores tienen además una enfermedad crónica de fondo. Ajá. Entonces, no todos los suplementos que ustedes pueden ver, digamos, publicitados son adecuados. ¿Cuándo es que se necesita darle un suplemento a un adulto mayor? Cuando la dieta, porque no tiene una buena masticación, porque tal vez no puede deglutir, porque tiene tal vez problemas funcionales a nivel intestinal, ahí podría meritar una suplementación como estos polvos que tú me mencionas, ¿no? O esas bebidas, que, por ejemplo, pero me imagino que como todo, esto tiene que ser prescrito por el médico. Total. No es que uno debe comprar alegremente, yo estoy entrando ya a los 60 y lo tomo pues como por si acaso. Imagínate, Jenny, que estás con el caso de un adulto mayor que tiene un problema de insuficiencia renal crónica y tú ves la publicidad, todos los adultos mayores pierden masa muscular y deberían tomar un suplemento para no perder. Exacto. Pero tú tienes a un adulto con este problema y tú le empiezas a dar suplemento, entonces puedes generar una complicación a nivel renal. Por eso, todos los suplementos para los adultos mayores y para cualquier etapa de la vida tiene que estar, digamos, supervisada por un profesional de la salud
para que sepamos que efectivamente no solamente le va a servir, sino que no va a dañar otra parte de su cuerpo. Contraproducente. Ahora, tengo otra consulta y es más una pregunta que alguna vez te hice y siempre es oportuno reiterar. Claro. ¿Qué hay de cierto con los adultos mayores, o mejor dicho, las personas cuando van avanzando en la edad tienen que empezar a comer cada vez menos? Sí. ¿No? Es más, yo me pongo a pensar en esa eventualidad, ¿no? Si Dios quiere, llego a la adultez mayor, digo, yo voy a comer menos. Para mí esto va a ser un suplicio, a mí me gusta comer mucho y rico. Mira, es cierto, es importante lo que estás mencionando y es verdad. Lo que se ha observado en las poblaciones mayores, es decir, a medida que vamos envejeciendo, nuestro metabolismo se va haciendo lento y efectivamente podemos necesitar menos calorías. Pero esta no es una ley para todos. Les va a tocar conocer adultos mayores que tienen muy buen apetito y que necesitan un volumen de comida generoso, y con eso están súper bien, mientras que otros requieren una menor cantidad. Ahora, la comida de la noche, es decir, la última comida, es la que sí necesariamente tiene que ser ligera, algo parecido a un lonchecito, como un desayuno, como medio desayuno, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pronto va a acostarse. Hay que recordar que su ritmo cardíaco y su circulación sanguínea podrían estar un poquito mermadas y la digestión necesita mucho de un bombeo cardíaco, ¿no? Entonces tiene que ser una comida ligera, suave, que le permita un muy buen descanso. 3 horas antes pues, de irse a acostar, siempre, ¿no? Volvemos a lo siempre. mismo. Así el adulto mayor incluso tenga un poco de insomnio y de repente le cuesta un poco conciliar el sueño. Mira, que eso es importante. El adulto mayor suele tener esa dificultad. Por favor, clásico. no tengan miedo de consultar con su médico geriatra para que les dé alguna recomendación sobre eso. Y las hierbitas como la valeriana y otras agüitas pueden funcionar, pero darle una comida copiosa va a incrementar ese proceso de insomnio. Darle café también puede incrementar ese insomnio. Y de eso yo sé que vas a hablar más adelante porque tenemos muchísimas ediciones más de Cuerpo Médico donde vamos a compartir todos estos tips nutricionales para este grupo especial, grupo etario del adulto mayor. Por lo pronto yo sé, Sarita, que cuando sea adulto mayor te voy a buscar y vamos a bailar aprender. marinera. Vamos a aprender juntas de repente a bailar marinera. Sé que te buscaré y ahí aprenderemos a bailar marinera. Muchas gracias a usted por su preferencia. Recuerda que Cuerpo Médico va en doble horario diario de 1 a 1:30, donde el especialista responde todas sus consultas a través de línea telefónica, y de 5 a 5:30, donde tocamos temas específicos que usted nos está pidiendo también a través de las redes sociales. Y si usted se ha perdido alguna edición, no se preocupe, usted entra al canal de YouTube de TV Perú, coloca ahí Cuerpo Médico y salen todos los episodios para que usted pueda estar siempre bien informado y mantener una buena salud. Nos vemos en el próximo programa. Cuídese. Chao.